Entonces pasaríamos ahora a la unidad de control. La unidad de control es la que se encarga de buscar los códigos de instrucciones que están en memoria y de llevarlos a la CPU para que ahí se realice la ejecución de la instrucción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues básicamente tenemos por un lado una conexión con el bus de datos, ¿de acuerdo? En modo lectura, pues por ahí recibirá el código correspondiente a la instrucción, que es un número o varios números en binario de 8 bits para indicar lo que va a realizar la instrucción, ¿de acuerdo? Ese código se lleva a un decodificador de instrucciones, ¿de acuerdo? Y ese decodificador de instrucciones va a acceder a un área concreta de lo que se llama la memoria de instrucciones, ¿de acuerdo? Donde se encuentran los códigos de microinstrucciones correspondientes. O sea que a partir de ese código de la instrucción accedemos a un área de memoria donde ahí estarían los códigos de microinstrucciones para ejecutar esa instrucción. Esos códigos de microinstrucciones realmente al final, ¿qué son? Bueno, pues son los valores que tienen que ir tomando las diferentes señales del sistema para ejecutar esa instrucción, ¿de acuerdo? Tal como habíamos visto en la instrucción esta de transferencia de A a B, pues hay que activar CS1, esperar un poco a que se estabilice la señal y un rato después activar CE2, luego desactivar CS1, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso es lo que va a hacer el secuenciador, ¿no? Poner a 1 y a 0 las líneas en función de lo que se necesite, y eso simplemente es copiar esos valores que están en la memoria de microinstrucciones directamente en el secuenciador, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente consiste en eso, ¿no? O sea que es una aplicación parecida a lo que vimos de utilizar memorias para realizar un circuito secuencial. Después de una serie de pasos, de códigos de microinstrucciones, pues ahí ya se habrá ejecutado la instrucción correspondiente. Una de las líneas muy importantes del secuenciador es la que va a un registro también muy importante dentro de la CPU que se llama el registro contador de programa. ¿De acuerdo? El registro contador de programa es un registro que tiene un número de bits igual al número del bus de direcciones, al número de líneas que tenemos en el bus de direcciones, y el contenido de este contador de programa, de este registro, es la dirección en la cual se encuentra la siguiente instrucción que hay que ejecutar en la CPU, ¿de acuerdo? Entonces, una de las primeras cosas que hace el secuenciador al ejecutar cualquier instrucción es generar aquí un flanco ascendente para que el registro del contador de programa se incremente y pase a la siguiente instrucción correspondiente, ¿vale? Puede ser un flanco o varios, dependiendo de lo que se necesite, ¿vale? De forma que al final el registro contador de programa va a contener aquí un número. En los micros, por ejemplo, de bus de direcciones de 16 bits, pues será de 16 bits, y eso es la dirección donde se encuentra el código máquina de la instrucción que hay que ejecutar a continuación, ¿vale? Entonces, básicamente, es lo que está haciendo continuamente el microprocesador, trayendo instrucciones de memoria y ejecutándolas en la unidad de control, ¿vale? Decodificándolas para que luego se ejecuten, ¿vale? El otro gran bloque de la unidad de procesamiento es de la unidad de la CPU, de la unidad central de procesamiento, es la unidad de procesamiento, ¿de acuerdo? La unidad de procesamiento es donde se ejecutan la parte que sería aritmética o lógica de las instrucciones, ¿de acuerdo? Hay algunas instrucciones que no tienen que ejecutar ninguna operación aritmética o lógica, pero otras sí. Entonces, las que necesitan ejecutar este tipo de operaciones, pues se ejecutan dentro de la unidad de procesamiento, ¿vale? Y el elemento principal de la unidad de procesamiento es la ALU, la unidad lógico-aritmética, que ya habíamos visto como uno de los elementos de bloques combinacionales de media escala de integración. Al final es un bloque combinacional que su estructura pues, nos permite realizar diferentes tipos de operaciones. Habíamos visto incluso un ejemplo de integrado comercial, de ALU comercial, que permite pues eso, realizar operaciones con dos números de 8 bits y tener en la salida de 8 bits también el resultado, ¿de acuerdo? En los micros que estamos viendo, así como ejemplo, que son los micros de 8 bits antiguos, los datos se suministran de la forma siguiente. Uno de los registros se llama el registro acumulador, ¿de acuerdo? Y suministra uno de los datos sobre los cuales se va a hacer la operación. Por ejemplo, si queremos sumar dos números, pues uno de los números estará en el acumulador.
y el otro se suministra a través de lo que se llama el registro del segundo operando, ¿de acuerdo? Y entonces ya se ejecutaría la instrucción y el resultado va a parar siempre al registro acumulador. Esto se hace así para simplificar la estructura interna del microprocesador. Es decir, que lo que había anteriormente en el acumulador se pierde y el acumulador pasa a tener el resultado de la última operación. ¿De acuerdo? Por eso recibe este nombre de acumulador. ¿Vale? El dato realmente normalmente no se perderá porque es un dato que suele estar almacenado en memoria, ¿vale? Entonces no hay ningún problema porque aquí se machaque esta información. El dato que cargamos principalmente al principio en el acumulador pues está en memoria y permanecerá en memoria, con lo cual no tiene por qué perderse, ¿no? Incluso hay otras técnicas para evitar que se pierdan los registros, como almacenar los registros en la pila. Vale, y luego la instrucción suministraría el segundo operando y ya se haría la operación, ¿de acuerdo? Y se carga el resultado en el acumulador. Vale, entonces como vemos, pues esta ALU se comunica con el bus de datos, que es por donde va a llegar la información del primer dato, el acumulador, y luego el segundo dato, que es el segundo operando, ¿vale? Tiene una serie de líneas de selección, que estas líneas vienen directamente del secuenciador, dependiendo de la instrucción que queramos realizar. Pues aquí habrá una serie de líneas que se ponen a 1 o 0, pues por ejemplo para hacer una operación de suma o de resta, o una operación lógica que sea la operación OR entre los dos datos, etc. ¿Vale? Eso lo genera el secuenciador a partir del código de la instrucción que queremos realizar. ¿Vale? Y luego, muy importante, pues sería el registro de estado. ¿Vale? El registro de estado es un registro específico que está conectado a la ALU y que tiene una serie de bits que nos permiten conocer el estado del procesador. ¿De acuerdo? Y principalmente el estado está relacionado con el resultado de la última operación. ¿Vale? Entonces, algunos de estos bits aquí, como el Z, el N, el C, el V, a estos bits se le llaman banderas o flags en inglés, ¿de acuerdo? Es como una especie de bandera que se levanta cuando se produce el evento correspondiente en la última operación. Por ejemplo, el bit Z es el bit de 0, pues es un bit que se pone a 1 si el resultado de la última operación fue 0. ¿De acuerdo? O sea, no es igual al valor de la operación, no. Todos estos bits se ponen a 1 cuando se produce el evento correspondiente. El evento es que el resultado sea igual a 0, pues por ejemplo porque se restan dos números iguales, entonces Z se pone a 1, el banderín se levanta. ¿Vale? El bit n es el bit de resultado negativo, pues se pone a 1, o sea, se levanta cuando el resultado de la última operación fue negativo. El bit de carry es el bit de acarreo, se pone a 1 cuando hubo acarreo de orden superior. El bit de v es el bit de overflow, se pone a 1 cuando hubo overflow en la última operación. Overflow significa que hay desbordamiento en la representación cuando trabajamos con números en complemento a 2, con números negativos. ¿Vale? Entonces sabemos que los números pueden estar comprendidos entre menos 128 y menos 1, los negativos, y entre 0 y 127 los positivos. Bueno, si el resultado se sale de ese rango, el bit overflow se pone a 1 para indicarlo. Y luego hay otros bits que suelen ser bits que permiten controlar el estado de la CPU. Pues por ejemplo, el bit D. El bit D es un bit de operaciones en decimal o binario. Si este bit lo ponemos a 1, entonces las operaciones se realizan considerando que los datos que tenemos en los operandos están en código BCD. Si se pone a 0, se consideraría que están en binario. Entonces, algunas CPUs permiten realizar esto y trabajar directamente en código BCD. ¿Vale? Y el bit I, pues por ejemplo, es otro bit importante que suele ser el bit que permite controlar las interrupciones. Hablaremos más adelante. Si este bit se pone a 1, se permiten las interrupciones. Si se pone a 0, no se permiten interrupciones. ¿Vale? Vamos a hablar de eso un poco ahora a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, veis esto un poco la estructura de lo que sería la CPU. Y aquí veríamos un poco ya el esquema completo de lo que sería un sistema microprocesador de 8 bits en el bus de datos, 16 bits en el bus de direcciones, resaltando un poco la estructura interna de la CPU,
¿vale? La memoria y los dispositivos de entrada y salida y cómo están comunicados entre sí, ¿no? Pues como veis, el registro de direcciones va al bus de direcciones para poder marcar la dirección a la que queremos acceder, tanto de memoria o de dispositivo de entrada y salida. El bus de datos conecta desde la memoria a dispositivos de entrada y salida al bus de datos que va al registro de instrucciones y datos, ¿de acuerdo? Porque por aquí, por el bus de datos, van a venir tanto los datos que van a ir a parar al acumulador o al segundo operando para hacer operaciones, pero también el código máquina de la instrucción que queremos ejecutar, ¿de acuerdo? Que pasaría al decodificador de instrucciones y a la memoria de microinstrucciones, que no está aquí señalada, mostrada, pero bueno, estaría dentro de todo esto, del decodificador de instrucciones, para activar el secuenciador y realizar la operación correspondiente. ¿De acuerdo? Una de las líneas del secuenciador sirve para activar el reloj del contador de programa y pasar a la siguiente dirección donde se encuentra la siguiente instrucción a ejecutar. ¿Vale? Bueno, entonces esto es un poco el funcionamiento. ¿Cómo se realiza entonces el proceso de ejecución de una instrucción? Bueno, pues la ejecución de instrucciones, que es lo que está haciendo continuamente el microprocesador al final es un circuito secuencial que está continuamente trayendo instrucciones de memoria y ejecutándolas en la CPU, ¿de acuerdo? Siempre que está funcionando, siempre está realizando eso, ¿eh? No puede parar. Podemos pararlo si lo ponemos en algunos modos especiales, como puede ser el modo de parada o el modo de dormido, pero entonces no haría nada, no estaría haciendo nada el microprocesador, ¿vale? Estaría ahí parado esperando a que se active para empezar a funcionar. Y el funcionamiento normal es, pues eso, ejecutar instrucciones que se traen de memoria. Entonces, la ejecución de instrucciones se realiza en dos fases, ¿vale? Se habla así en estructura arquitectura de computadores. La primera fase sería la fase de búsqueda, que consiste en buscar el código máquina de la instrucción, lo que se llama el opcode, operation code en inglés, el código de operación, que se encuentra en la memoria, en la parte de programa de la memoria, donde se encuentran los programas, ¿vale? Entonces en memoria tenemos tanto instrucciones como datos sobre los cuales van a trabajar las instrucciones. Entonces, esto empieza en el contador de programa. El contador de programa pone su número de 16 bits en el registro de direcciones. Eso pasa a la memoria y selecciona ahí una posición con el código máquina de la instrucción, ¿de acuerdo? Y entonces a partir de ahí vendría, ese código pasa al registro de instrucciones y de datos y eso acabaría la fase de búsqueda. O sea, la fase de búsqueda es simplemente buscar el código máquina de la instrucción y llevarlo al registro de instrucciones y datos, ¿vale? Como vemos, pues lógicamente en esta fase intervienen los buses de comunicaciones de la CPU, ¿vale? Es necesario utilizar los buses para poder poner la dirección y recoger el dato, que en este caso el dato es el código máquina de la instrucción, ¿vale? Es un paquete de 8 bits de ceros y unos que indica lo que tiene que realizar la instrucción. Y luego vendría la fase de ejecución. La fase de ejecución es donde se ejecuta la instrucción, es la fase en la cual se ejecuta la instrucción. Entonces eso empezaría en el registro de instrucciones y datos, donde está el código máquina de la instrucción. Ese código pasa al decodificador de instrucciones, se busca el área correspondiente en el área de memoria de instrucciones, se generan los códigos de microinstrucciones por medio del secuenciador, generando todas las señales y ya se ejecuta, ¿vale? Entonces, como veis, lo que es la fase de ejecución de la instrucción se realiza toda dentro del chip de la CPU, ¿de acuerdo? No es necesario utilizar los buses durante esta fase, que quedan libres. Entonces esto se aprovecha en algunos sistemas para utilizar los buses para otras funciones, como veremos más adelante, ¿de acuerdo? También esto, por ejemplo, en los sistemas multiprocesador, que llevan varios microprocesadores, pues es lo que ocurre, ¿no? Que mientras un microprocesador está trabajando, el otro está trayendo instrucciones de memoria, mientras uno realiza la fase de ejecución, los otros realizan fase de búsqueda y así trabajan en paralelo, ¿no? Para aumentar la velocidad de los sistemas. Bueno, y entonces ahora pasaríamos a hablar un poco del juego de instrucciones de los microprocesadores. Todo microprocesador tiene un determinado juego de instrucciones, ¿de acuerdo? Que son las instrucciones más bajas que están más cerca del hardware del microprocesador, ¿de acuerdo?
Y es lo que se llama la programación, utilizando este juego de instrucciones, es lo que se llama la programación en ensamblador, ¿vale? Porque es algo así como ensamblar los códigos en lo que sería el microprocesador, ¿no? Es el lenguaje de programación más básico y con el cual realmente tenemos el control 100% del microprocesador, ¿de acuerdo? Entonces, los códigos de las instrucciones se codifican mediante bytes, dependiendo de lo que vaya a hacer la instrucción. Pues algunas instrucciones tienen solamente un byte, pero otras pueden tener 2 bytes, el byte segundo, incluso algún byte más, dependiendo de lo que vaya a realizar. El primer byte es el código de operación en sí, ¿de acuerdo? El COP o opcode o el código máquina correspondiente a la instrucción e indica lo que va a realizar la instrucción. Es decir, por ejemplo, una operación AND, una suma aritmética, un deslizamiento, etcétera. ¿De acuerdo? Y los bytes siguientes que pueden aparecer lo que van a proporcionar es la información necesaria para acceder al dato sobre el cual se va a realizar la instrucción. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si vamos a realizar una suma aritmética, bueno, pues uno de los datos ya tiene que estar precargado en el acumulador. Faltaría el otro dato. Bueno, pues el otro dato, ¿dónde está ese otro dato? Pues ese otro dato, la posición donde se encuentra ese otro dato viene determinada por el byte 2 y los siguientes, ¿de acuerdo? Y esto da lugar a lo que se llaman los modos de direccionamiento que veremos un poco más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, esos bytes siguientes son los que indican dónde se encuentra el dato con el cual se va a realizar la operación. Por ejemplo, algunos ejemplos aquí para aclarar esto un poco, muy sencillos. Esta operación AND A, rejilla o almohadilla $FF. Bueno, pues esta operación, ¿qué haría? Esta instrucción lo que hace es la operación AND entre lo que hay en el acumulador, el dato que está en el acumulador ahora mismo, que ya se habrá cargado previamente, y el valor FF, directamente el valor FF, ¿de acuerdo? Esto, fijaros que para este, o mejor dicho, este modo de direccionamiento se llama modo de direccionamiento inmediato. ¿De acuerdo? Modo de direccionamiento inmediato. Y para eso se utiliza aquí esta rejilla, la almohadilla, para decir que el dato está directamente aquí, a continuación del código máquina de la instrucción. Es un valor constante, es una constante, y su valor es todo unos. ¿Vale? El dólar se utiliza para indicar que es un número en hexadecimal. En estos sistemas se utilizaba el dólar para indicarlo y la rejilla para indicar qué es el dato correspondiente. ¿De acuerdo? En este caso está directamente en el mismo memoria de programa y en el byte que está a continuación del byte que es el código de operación de la instrucción AND. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el código máquina de esta instrucción sería el 3E y luego FF. 3E significa operación AND entre el acumulador y un dato que es el que está a continuación de la instrucción, o sea, modo de direccionamiento inmediato. Y FF es el dato con el cual queremos hacer la operación, ¿vale? Y este sería un código que es un código de 16 bits. Habría que leerlo en 2 pasos para poder ejecutarlo. Entonces la CPU leería 3E, ¿vale? Y dice, vale, hay que hacer una operación AND. ¿Dónde está el dato? Vuelve a hacer otra operación de lectura en la posición siguiente de memoria y carga FF. Y entonces hace la operación correspondiente, ¿vale? Si fuese a hacer AND con el número 05, pues esto sería 3E05, ¿de acuerdo? El código máquina de esa instrucción. Y en memoria se codificarían de esta manera. Imaginaros que nuestro programa, esta instrucción, está en la posición 0100 de la memoria y la siguiente en la posición 01. Pues en la 0100 tendríamos el código 3E y en la 0101 tendríamos el número FF, que es el dato sobre el cual se va a hacer la operación AND correspondiente. ¿Vale? Bueno, para que veáis un poco cómo se van codificando los programas en memoria, ¿no? Lógicamente, para hacer esto no trabajamos con números en hexadecimal, sino que trabajamos, como veremos, con mnemónicos, que son estas definiciones, ¿no? AND, OR, NOT, XOR, etcétera, para indicar las instrucciones. Y luego se utiliza un programa, un software que se llama ensamblador, que es el que se encarga de traducir esas instrucciones, esos mnemónicos, en los códigos correspondientes, ¿vale? Y también podemos realizar la operación inversa. Existen software que si nosotros le damos los códigos de programa, ¿vale? Los códigos de programa, entonces ellos desensamblan y obtienen
los códigos correspondientes, ¿vale? Se pueden hacer las dos operaciones. En programación sería ensamblado y luego algo así como desprogramar, que sería el desensamblado, ¿no? Desensamblado. Y esto es lo que utilizan pues los hackers para pues hackear programas, etcétera, ¿no? Se utilizan desensambladores y ahí se va buscando pues dónde están pues los diferentes códigos, etcétera. Se hacen las modificaciones correspondientes y se pueden modificar pues lógicamente cualquier programa con un desensamblador. Vale, entonces el juego de instrucciones del microprocesador pues es muy importante, y para cualquier microprocesador que lo queramos programar en ensamblador, lo estaréis viendo en el trabajo que estáis haciendo del microcontrolador, pues hay que conocer el juego de instrucciones, ¿no? Tenemos instrucciones de transferencia, aritméticas, lógicas, de entrada-salida para trabajar directamente con dispositivos de entrada-salida. Algunos micros las tienen, otras no, vamos a verlo ahora un poco. De ruptura de secuencia del programa. Esto es muy importante porque nos permite tomar decisiones en los programas. Si no pudiésemos tomar decisiones, muchos tipos de programas no se podrían realizar, ¿no? Porque estas decisiones son del tipo if-else. Si algo tiene un valor determinado o se cumple una determinada condición, hacemos una cosa. Si no se cumple esa condición, hacemos otra, ¿vale? Y esto es fundamental para programar. Bueno, pues hay instrucciones específicas en ensamblador para realizar eso, ¿vale? Y también de gestión del sistema, pues instrucciones que nos permiten parar el funcionamiento del procesador, como stop o halt, instrucciones que no hacen nada, simplemente consumir tiempo y sirven para hacer pequeños retardos o temporizaciones, como la instrucción NOP, que es no operation, y esta la tienen todos los sistemas también. Bueno, muchos tipos de instrucciones de control, ¿vale? Entonces, bueno, pues las instrucciones condicionales, como se indica aquí, de ruptura de secuencia, pues suelen ser en ensamblador de este tipo, ¿no? Aquí tenemos lo que es la condición que se va a comprobar. Esa condición normalmente depende de los flags del registro de estado, o sea, del bit Z, del bit C, del bit 0, del bit de acarreo, del bit de negativo o del bit de overflow. Bueno, pues si pasa algo, hacemos, por ejemplo, ejecutamos esta parte del código, ¿no? Código que se ejecuta si se cumple la condición. Y si la condición no se cumple, entonces se salta toda esa parte de código y continuaríamos la ejecución del programa en esta parte. ¿De acuerdo? ¿Cómo se implementa eso en el sistema microprocesador? Pues utilizando precisamente el contador de programa. El contador de programa es el que va a marcar qué instrucción se ejecuta en cada momento. ¿De acuerdo? Entonces, si la condición se cumple, no se hace nada y el contador de programas continuaría ejecutándose normalmente. Continuaríamos el programa por aquí. Si la condición no se cumple, entonces se le suma al contador de programa un determinado valor que está metido dentro de la propia instrucción que chequea la condición, y al sumársele ese valor, pues ya nos saltamos esta parte de código que no se ejecuta y continuamos con la ejecución normal, ¿vale? Entonces esa es la forma de realizar saltos en el programa. Los programas al final son una secuencia de instrucciones continua, pero podemos saltar de un lado a otro por medio de incrementos en el contador de programa. Este incremento además puede tener signo. Se utiliza siempre complemento a 2. Entonces si el incremento es positivo, salta hacia adelante, pero si el incremento es negativo, podemos saltar también hacia detrás, ¿vale? Bueno, ya veis, son primeras ideas que luego iréis viendo a medida que vayáis viendo más sistemas microprocesador. Entonces, vendríamos a los modos de direccionamiento, que está relacionado con lo que es el software del microprocesador. Los modos de direccionamiento son las formas que tiene la CPU de acceder a los datos sobre los cuales va a trabajar nuestro programa. ¿De acuerdo? A lo que estábamos viendo aquí. La operación AND, por ejemplo, va a realizar una operación entre el acumulador y un dato. En este caso el dato es dato inmediato, es decir, está en la posición siguiente de la propia instrucción. Pero pueden haber muchísimas más posibilidades. Puede estar en memoria, y a memoria podemos acceder de una determinada manera, que veremos ahora. O puede estar dentro de otro registro de la CPU, o sea que hay diferentes posibilidades para acceder a ese dato,
¿vale? Esas diferentes posibilidades son lo que se llaman los modos de direccionamiento. Y es otra de las cosas fundamentales que tenemos que conocer si queremos programar un micro directamente en ensamblador, ¿vale? Tenemos que conocer los diferentes modos de direccionamiento. Y son, al final, los que permiten simplificar los programas en ensamblador. Cuantos más modos de direccionamiento tenga y más complicados sean estos modos de direccionamiento, más fácil es de programar, más compactos van a ser nuestros programas, ¿vale? Sin embargo, si tiene pocos modos de direccionamiento, el micro va a ser más sencillo de implementar en hardware y más barato, de menos coste, pero luego los programas se complican, ¿vale? Entonces esto dio lugar a dos arquitecturas de microprocesadores que se llaman CISC, ya esto para que os suene un poco también, CISC y RISC. ¿Vale? CISC significa Complex Instruction Set Computer, computador de juego de instrucciones complicado o complejo. Eso significa que tenemos modos de direccionamiento muy potentes y eso nos permite luego simplificar la programación, ¿vale? Pero claro, también el micro va a ser más caro, más complicado de implementar, etcétera, ¿vale? Y la otra filosofía es la RISC, que es Restricted Instruction Set Computer, computador con juego de instrucciones restringido. ¿De acuerdo? Y esto significa que tenemos pocos modos de direccionamiento, el sistema es muy simple, pero luego a la hora de programar ya hay que sudar más, ¿de acuerdo? Sobre todo si vamos a programar en ensamblador. Si ya luego programamos en lenguajes de alto nivel como C o Python, etcétera, pues bueno, todo se simplifica mucho más, ¿no? Pero así y todo es más difícil de trabajar directamente con el hardware, ¿no? Entonces es un poco las dos filosofías, ¿no? Esto da lugar a microprocesadores más sencillos, de más bajo coste, ¿de acuerdo? Y esto al revés, ¿no? La ventaja del RISC es que las instrucciones son más compactas y por lo tanto podemos ejecutarlas en menos tiempo que las CISC. Entonces al final es un compromiso, ¿no? Si la instrucción es más complicada, hace más cosas pero tarda más tiempo en ejecutarse. Si la instrucción es más sencilla, hace menos cosas pero se ejecuta muy rápido. Entonces al final casi se compensa uno un poco con otro, ¿no? El microcontrolador que estáis viendo, que es el de microchip que vais a ver el año que viene, tiene una estructura Harvard RISC. ¿De acuerdo? O sea que tiene muy pocas instrucciones, con muy pocos modos de direccionamiento, para que el micro sea muy, muy barato, ¿de acuerdo? Pero luego a la hora de programar en ensamblador, pues es un poco más complicado, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea, ¿no? Y lo de hardware, ya os lo digo aquí un poco, lo estaréis viendo también si lo leísteis un poco con cuidado, es porque tiene dos partes de memoria diferentes. En el sistema von Neumann, la memoria es la misma tanto para los programas como para los datos, ¿vale? En la estructura Harvard tenemos dos memorias independientes, una para lo que sería el programa, los códigos del programa, y otra para lo que serían los datos con los cuales va a trabajar el programa. Se accede de forma independiente, ¿vale? Con buses independientes. Y bueno, pues esto es una técnica típica de microcontroladores porque también permite aumentar la velocidad de funcionamiento, ¿vale? Pero complica también un poco más la estructura. Bueno, y entonces nada, pues modos de direccionamiento tenemos diferentes tipos. El que ya hemos visto, el inmediato, que es que el dato se encuentra en el propio programa, ¿de acuerdo? Y en la instrucción en la posición siguiente a la instrucción que queremos ejecutar, ¿vale? Otros, pues serían, por ejemplo, el implícito. El implícito es que ya el dato se encuentra implícito en la propia instrucción y no hace falta suministrarlo. Por ejemplo, puede ser borrar el acumulador, CLRA. Borrar el acumulador, pues ya se sabe que hay que poner el acumulador a 00 y ya se sabe que el dato es el propio acumulador, ¿vale? Bueno, y otras, ¿no? Absoluto. Absoluto es cuando estamos dando el dato se encuentra en una posición de memoria y damos directamente los 16 bits de la posición de memoria donde se encuentra el dato, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esta instrucción LDA A, $2EFC. Esto es load a cargar el acumulador, load el acumulador con no con 2EFC, que son 16 bits además, sino con el dato de 8 bits que se encuentra en la posición de memoria 2EFC. ¿De acuerdo? Entonces, esta instrucción, por ejemplo, va a requerir
un código máquina de 3 bytes, porque primero sería el código que indica cargar el acumulador A con direccionamiento absoluto y luego el dato 2E y el siguiente dato FC, ¿vale? 3 bytes en total para codificarlo. Bueno, esto también un poco que os suene. Indexado. El indexado es cuando utilizamos registros punteros para poder acceder a la posición de memoria correspondiente. ¿De acuerdo? Y esto permite pues, tener una variable, que es el puntero, y poder hacer barridos de memoria a base de ir incrementando esta variable. Y de esta forma se puede trabajar con arrays en memoria. ¿Vale? Es fundamental tener este tipo de direccionamiento, si no, no podríamos manejar arrays en memoria, ¿no? Hay que tener siempre un direccionamiento de este tipo indexado, también se llama a veces indirecto, y bueno, pues se utilizan, por ejemplo, en los micros de 8 bits, como el que veríamos en el tema siguiente, el registro X y el registro Y, que son punteros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en ese micro trabajarían de la forma siguiente: la instrucción LDA $5E FA, X. Esta instrucción lo que haría sería cargar en el acumulador el dato que se encuentra en la posición de memoria 5E FA más el valor que haya en X, ¿de acuerdo? O sea que, por ejemplo, pues si queremos cargar en A el acumulador que está en la posición 5 posiciones más adelante de esta dirección, que se diría la dirección base, pues previamente en el registro X hay que cargar el número 5, ¿vale? Hacemos L de X, almohadilla $5. Entonces en X ya tenemos 5, ¿vale? Y como veis, lo que estaríamos haciendo es, tenemos una dirección base, ¿vale? Que sería esta de aquí. Esta sería la dirección base, y a partir de aquí podríamos tener un array de hasta 256 valores, porque el X tiene 8 bits, y entonces con el valor de X podemos movernos dentro de ese array y seleccionar cualquiera de los valores dentro del array, ¿vale? Y esta es la forma de implementar arrays en lenguajes de alto nivel. Cuando definimos un array de 5 elementos o de 10 elementos, pues al final todo esto se traduce en usar los registros de la CPU con este tipo de direccionamiento, ¿vale? Pero claro, lo hace directamente ya el compilador. El compilador C, al final, lo que hace es transformar ese lenguaje C de alto nivel en un código ejecutable, en lenguaje ensamblador, porque el micro solamente entiende lenguaje ensamblador. Entonces, cuando tengáis el fichero .exe que sale del compilador C, pues podríamos cogerlo con un desensamblador y ver cómo el compilador tradujo nuestro lenguaje C en instrucciones en ensamblador. ¿De acuerdo? O sea que eso también es un ejercicio interesante. El Python es un poco diferente, porque el Python realmente es un lenguaje interpretado, parecido al BASIC antiguo, ¿no? Necesita un programa intermedio, que es el Python, y que es el que interpreta nuestro script, que realmente no es un programa, ¿no? Sino que es un script, un texto en el cual decimos lo que queremos hacer, y el intérprete Python pues lo interpreta y luego lo ejecuta, ¿no? Aunque también existen programas para pasar lo que sería el Python a un ejecutable, ¿de acuerdo? Eso también se podría hacer, que luego podríamos desensamblar y ver el código máquina. Bueno, y tenemos también los modos de direccionamiento relativos al contador de programa. Estos modos lo que permiten es trabajar sobre el contador de programa y hacer saltos condicionales o incondicionales dentro del programa. Por ejemplo, la instrucción BEC $A. Bueno, pues esto sería una instrucción que es branch if equivalent. Y $A es lo que vamos a sumarle al contador de programa si se produce la condición. La condición equivalente es que Z se ponga a 1, o sea que el resultado de la última operación sea 0. ¿De acuerdo? Entonces, si Z se pone a 1, PC se carga con A, es decir, con 10, y por lo tanto saltaría 10 posiciones más adelante, ¿vale? Por ejemplo. Luego esto realmente no se hace tampoco con números. Cuando programamos en ensamblador utilizamos etiquetas para no tener que andar contando las posiciones que tenemos que saltar. Y luego ya el ensamblador es el que se encarga, ese software, de contar esas posiciones y generar esos números.
¿vale? Y este número que se pone aquí es un número en complemento a 2. Puede ser tanto positivo como negativo. Si empieza por 1, el bit de mayor peso es un 1, se entiende que es un número negativo y por lo tanto sería un salto en sentido contrario, ¿vale? Hacia atrás. Y luego el modo de direccionamiento relativo a la pila del sistema, que hablaremos un poco de la pila del sistema, y que se gestiona con el puntero de pila. Pues por ejemplo, la instrucción push A sirve para meter el valor del acumulador en la pila, ¿vale? Vamos a hablar ahora un poco de la pila rápidamente. Dispositivos de entrada y salida, que sería el último bloque ya que nos queda por ver en el sistema mínimo microprocesador, ¿vale? Bueno, pues los dispositivos de entrada y salida son los que permiten al sistema comunicarse con el mundo exterior, ¿no? Como la pantalla, el ratón, cosas complicadas o cosas sencillas como puede ser simplemente un interruptor y un diodo LED, ¿vale? Entonces, tenemos que distinguir dos partes en cualquier unidad de entrada y salida. Una parte sería lo que es el periférico en sí, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona el periférico? Pues por ejemplo el ratón, ¿no? El ratón al final lleva ahí pues un diodo LED y con el movimiento pues genera unos pulsos y tal y se detecta si se está moviendo en un sentido hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, etcétera, ¿vale? Eso es como funciona el ratón, ¿vale? Pero eso no lo podemos llevar directamente a nuestro sistema. Nuestro sistema solo tiene un bus de direcciones y un bus de datos y es lo único que podemos utilizar para intercambiar información con el sistema, ¿vale? Entonces hay que distinguir entre lo que es el periférico en sí y lo que es el interface. El interface es un módulo electrónico aparte, una tarjeta, que es la que permite hacer la interconexión entre el periférico en sí y el sistema microprocesador, ¿vale? Pues el bus de direcciones va a entrar en el interface porque solamente el micro se querrá comunicar con el periférico cuando el micro lo decida, dependiendo de lo que esté haciendo, ¿vale? Y entonces pondrá la dirección correspondiente en el bus de direcciones a ese periférico y se intercambia luego la información con él a través del bus de datos, bien en una operación de lectura o bien en una operación de escritura, dependiendo de lo que tenga que hacer el periférico. ¿De acuerdo? Entonces hay que distinguir entre esas dos cosas, ¿no? Por ejemplo, la pantalla de un monitor, bueno, pues un monitor funciona como funciona, ¿no? Con una serie de señales para poder representar las imágenes, como si fuese una televisión, básicamente, pero luego necesitamos algo para conectar eso a nuestro sistema microprocesador, ¿no? Que en este caso es el interface. ¿Cómo se llama el interface en este caso? Pues es la tarjeta gráfica, ¿no? La tarjeta gráfica que puede ser mejor, peor, con más memoria, más velocidad, menos velocidad. Bueno, pues eso es lo que permite adaptar lo que es el monitor en sí a nuestro sistema microprocesador, ¿vale? Entonces, cualquier periférico, por muy sencillo que sea, siempre necesita un interface. Luego, ¿cómo se puede hacer la comunicación de nuestro sistema microprocesador con los dispositivos de entrada-salida? Pues vamos a ver algunos ejemplos típicos. Una forma es mediante lo que se llaman los puertos de entrada-salida. Los puertos de entrada-salida, básicamente, es considerar el periférico como una posición de memoria más, es decir, no se distingue entre memoria y unidades de entrada-salida. Así que las unidades de entrada-salida están dentro del mapa de memoria y con el contador de programa pues se pone una dirección que será una dirección también de una unidad de entrada y salida y se intercambia información. Entonces el micro realmente está intercambiando información y le da igual que sea una memoria o una unidad de entrada-salida. Esas posiciones se llaman los puertos de entrada-salida. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, podéis, por ejemplo, investigar, pues en un ordenador, pues hay una serie de puertos de entrada-salida y uno de ellos, pues por ejemplo, serán los puertos para comunicarse con el USB. Pues por ejemplo, antiguamente había el puerto para el puerto serie, para el puerto paralelo, que hoy en día ya no se utilizan. Y bueno, pues ahí es una dirección de memoria donde si escribimos, pues ese valor va a ir a parar al puerto USB, ¿no? Que al final funciona parecido al puerto serie. Otros micros, por ejemplo el Z80, tenía canales de entrada-salida, es decir, unos señales adicionales que en conjunto con unas instrucciones software adicionales, que eran las de entrada y las de salida, pues permiten acceder específicamente a periféricos, ¿vale? Entonces tiene unas señales en el bus de control que junto con el bus de direcciones pues sirven para acceder solamente a lo que serían canales de entrada y salida, que serían los periféricos, ¿de acuerdo? Pero esta es una técnica que casi quedó en desuso y básicamente se utilizan más los puertos y al final el micro usa las mismas instrucciones
para leer y escribir en memoria que leer y escribir en el periférico, ¿vale? Y no es necesario utilizar instrucciones específicas, ¿vale? Pero en estos casos, algunos micros pues tienen esas instrucciones para acceder solo a dispositivos de entrada-salida. Aunque las tengan, eso no quita que no podamos utilizar también puertos de entrada-salida, ¿vale? Se puede hacer una mezcla y se podrían utilizar los puertos de entrada-salida también, o sea, lo que sería las instrucciones normales de acceso a memoria para acceder también a dispositivos de entrada-salida. Otra técnica habitual para acceder a periféricos es lo que se llama el acceso directo a memoria. El acceso directo a memoria es una técnica que se desarrolló ya posteriormente más avanzada en sistemas microprocesador y que lo que hace es introducir un nuevo dispositivo que se llama el dispositivo de acceso directo a memoria, es un chip adicional que permite intercambiar información entre el sistema microprocesador y la memoria sin que intervenga la CPU. ¿Vale? Y esto permite aumentar velocidad también al sistema porque lo que se hace es utilizar los tiempos muertos en los cuales la CPU no está utilizando los buses. Entonces, durante esos tiempos, cuando la CPU está ejecutando la instrucción internamente dentro de la CPU, pues se solicitan los buses a la CPU, de forma que la CPU se va a quedar en triestado y se desconecta tanto del bus de direcciones como del bus de datos. Y es el dispositivo DMA el que se hace cargo de ellos y hace el intercambio de información entre la memoria y el dispositivo de entrada-salida. ¿Vale? Esto se puede usar, pues, por ejemplo, para imprimir. Pues se está mandando caracteres a la impresora a la vez que el micro está por ahí decodificando instrucciones y por lo tanto no está usando los buses. Bueno, y la última técnica, y no por ser la última es la menos importante, sino que realmente es una de las más importantes, es las técnicas de interrupción, ¿vale? Esto es muy importante, vamos a hablar un poco de ellos también para que lo conozcáis. La técnica de interrupción significa que el periférico va a solicitar una interrupción a la CPU. La CPU puede admitirla o no, dependiendo de lo prioritaria que sea esa interrupción. Si la admite, se va a realizar un subprograma que se llama rutina de servicio en el dispositivo de entrada y salida, ejecuta esa rutina de servicio y luego se vuelve otra vez al programa principal, ¿vale? Y esto es fundamental en todos los sistemas, están trabajando de esta manera, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo el ordenador pues está trabajando con interrupciones. Cuando yo muevo el ratón, va a recibir una interrupción la CPU y si la CPU la admite, que normalmente la va a admitir porque esto es de bastante prioridad, pues entonces el ratón o sea, el cursor en la pantalla se va a mover a la posición correspondiente. ¿Vale? El ejecutar todas estas interrupciones a velocidad muy alta es lo que hace que el sistema parezca que está haciendo muchas cosas a la vez, cuando en realidad CPU, bueno, en los sistemas más básicos solamente hay una CPU y puede hacer muchas cosas que parece que están haciéndose simultáneamente, sin embargo solo se está haciendo una en cada momento. ¿Vale? Vamos a hablar muy rápidamente de lo que sería la técnica de interrupciones, para que veáis un poco cómo se realiza. Para poder hacer la técnica de interrupción es necesario disponer de una zona de memoria adicional, que es una zona de memoria RAM, que se llama la pila, o stack en inglés. ¿Vale? Es una zona de memoria RAM que tienen todos los sistemas para poder trabajar tanto con rutinas de interrupción a periféricos como incluso con subprogramas. ¿Vale? Pero bueno, es muy característico de las interrupciones. Entonces, imaginaros, nuestro programa principal está por aquí y se está ejecutando. En un momento dado, al mover el ratón, pues se solicita una interrupción. ¿Vale? Si la CPU admite esa interrupción, ¿y cómo se admite o no? Bueno, pues eso lo decide el programador por software, mediante esos bits que están en el registro de estado, poniéndolos a 1 o a 0. Si decimos, bueno, pues en esta parte del programa ahora mismo no quiero recibir interrupciones porque estoy haciendo algo de alta prioridad. Y eso a veces lo vivimos también, porque hay veces que movemos el ratón y el ratón no se mueve y es porque el sistema operativo está haciendo otras cosas y no tiene tiempo para mover el ratón, ¿no? Y tarda un poco en refrescar el movimiento del ratón en la pantalla, ¿vale? A veces eso también ocurre. Pero eso lo decide el programador, activando o desactivando las interrupciones. Bueno, entonces si la interrupción se admite, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir a ejecutar lo que sería la rutina de servicio que está aquí abajo. ¿Vale? Y para eso solamente hay una posibilidad, que es coger el contador de programa y cargar el nuevo valor de la dirección de la rutina de servicio para que se realice el salto y se ejecute la rutina de servicio. ¿De
acuerdo? Pero claro, luego nosotros queremos volver al programa principal y continuar ejecutando lo que estábamos haciendo, porque si no el sistema se colgaría, no sabría qué hacer después, ¿no? Tenemos que volver al programa principal. Entonces, claro, lo que había en el PC se pierde, porque el PC tenía aquí la dirección A, que es la siguiente instrucción que va a ejecutar, ¿vale? Y le cargamos dirección B, se pierde. Entonces, ¿qué hay que hacer para saber a dónde tenemos que volver? Pues lo que hay que hacer es cargar lo que hay en el PC en la pila, ¿de acuerdo? Lo que hay en el PC, antes de aceptar la interrupción, antes de hacer el salto, lo que hay en el PC se almacena en la pila, que son 16 bits con la dirección de retorno. Se almacena en la pila y eso se gestiona mediante el puntero de pila. Esto normalmente lo hace el hardware automáticamente, no tiene que hacer nada el programador. Lo hace el hardware automáticamente, guardar el contador de programa. ¿Vale? Y luego ya entonces sí se realizaría el salto, se ejecuta la rutina de servicio y al final de la rutina de servicio es fundamental poner esta instrucción, que es la instrucción de retorno de interrupción. Entonces la instrucción de retorno hace que el hardware automáticamente recupere el contador de programa de la pila, ¿de acuerdo? No lo tiene que hacer simplemente el programador, simplemente metiendo esta instrucción ya se hace automáticamente. Entonces el PC recupera esa dirección y ya volvemos a la dirección original y el programa principal continúa ejecutándose. ¿Vale? Y de esta manera parece que se están haciendo varias cosas simultáneamente porque la velocidad pues, es muy alta, ¿de acuerdo? Y bueno, pues de esa manera funcionan los sistemas por medio de interrupciones. Digamos que este también es el funcionamiento más básico porque como veis solamente estamos almacenando el contador de programa. En programas más complicados, que es lo mínimo que tenemos que almacenar para saber a dónde tenemos que volver, pero en programas más complicados hay que almacenar también el registro de estado. Eso muchas veces no lo hace el hardware directamente, tiene que hacerlo el usuario, por ejemplo, el microcontrolador este de microchip, tiene que hacerlo el usuario, guardar el registro de estado y a veces también tenemos que guardar los registros con los cuales estamos trabajando, el acumulador o algún otro registro. ¿Por qué? Porque esta rutina de servicio va a usar también el acumulador, que es lo que hay que usar para hacer operaciones. Entonces lo que teníamos aquí, el valor que teníamos aquí del acumulador se pierde y cuando retornemos ya tiene otro valor diferente y entonces el programa principal ya se pierde, ya no va a funcionar correctamente. Entonces tenemos unas instrucciones específicas, que son las instrucciones de push y pop, que nos permiten almacenar los registros que queramos en la pila antes de saltar a una subrutina o a una interrupción. ¿De acuerdo? Se guardan en la pila y luego aquí al final de la rutina de interrupción se recuperan de la pila antes de volver y luego se hace el retorno. ¿Vale? Ese almacenamiento normalmente se hace aquí al principio de la rutina de servicio. ¿Vale? Se salta la rutina de servicio. Entonces, dentro de la rutina de servicio, las primeras instrucciones son guardar los registros que no queremos que se pierdan. ¿Vale? Y cuando ya se acaba la rutina de servicio, justo antes del retorno, recuperamos los registros y retornamos. Y entonces el programa principal no se entera. ¿Vale? Tiene los mismos valores de registros que antes de ejecutar la rutina de servicio. ¿Cómo conectar memorias y dispositivos de entrada-salida? Bueno, pues cuando nosotros vamos a conectar una memoria, lógicamente esta memoria va a tener un tamaño más pequeño que todo lo que es la capacidad de direccionamiento de nuestro sistema. ¿Vale? Pues por ejemplo tiene una capacidad que sería equivalente a tener m líneas en el bus de direcciones. ¿Vale? Por lo tanto tendría 2 elevado a m por 8 bits, ¿no? Hablando un poco en los sistemas de 8 bits y de 16 bits en el bus de direcciones. ¿De acuerdo? Entonces, la forma de realizar la conexión sería, por un lado, tenemos que hacer todo el barrido de posiciones de memoria, así que las m primeras líneas del bus de direcciones se conectan directamente al bus de direcciones de la memoria. ¿Vale? Y luego el bus de datos va conectado siempre en paralelo al bus de datos de la memoria. Directamente va conectado pues de 0 con D0 hasta D7 con D7, porque a través de esas líneas del bus de datos es a través de las cuales se realiza el intercambio de información. ¿De acuerdo? El resto de líneas del bus de direcciones, como veis aquí, estarían desde A0 hasta M-1, o sea, M líneas, y nos sobrarían pues 16 menos M, ¿no? Es decir, líneas desde A15 hasta AM. Bueno, pues estas líneas son las que se van a utilizar para decir cuándo tenemos que acceder a la memoria, para decidir cuándo se accede a la memoria correspondiente.
¿De acuerdo? Y eso se hace mediante el circuito combinacional decodificador. Ahora vamos a ver un ejemplo para aclarar esto un poco. Entonces, el resto de líneas entran en el circuito decodificador, de forma que cuando encontremos aquí un valor determinado correspondiente a la posición donde se encuentra esa memoria dentro del mapa de memoria, va a generar un 0 y por lo tanto selecciona el chip y ya se realiza el intercambio de información. ¿Vale? Y luego ya estaría la línea de lectura-escritura, que esa va conectada directamente a la línea de lectura-escritura de la memoria, pues para poder decidir si lo que se va a hacer es una operación de lectura o una operación de escritura, ¿vale? Si es una memoria RAM, pues el intercambio de datos es bidireccional. Si es una memoria ROM, pues sería unidireccional. Vamos a ver un ejemplo rápido. Imaginaros, por ejemplo, esta memoria. Es una memoria EEPROM de 4K, ¿vale? Por lo tanto, tiene M igual a 12. ¿Vale? Y la queremos conectar a partir de la posición 1000 en hexadecimal en adelante. Como tiene 12 líneas y 4K, pues llegaría hasta la posición 1FFF. ¿Vale? Si lo vemos en binario, lo veríamos aquí, pues necesitamos 12 líneas para hacer el barrido. ¿Lo veis? Desde 12 ceros hasta 12 unos. ¿De acuerdo? Y luego, como lo queremos conectar a partir de la posición 1000, pues en el resto de líneas del bus de direcciones tenemos un valor constante, ¿vale? Que sería el número 1, 0001. ¿De acuerdo? Entonces, este valor, ese 1, es precisamente lo que nos indica que queremos acceder a esta posición. ¿De acuerdo? Porque fijaros, una posición por detrás, ya esos 4 bits toman el valor 0000. ¿Vale? Y una posición a continuación de aquí ya tendríamos el 0010, ¿de acuerdo? Y ya todo ceros, ¿no? Entonces, esta zona de memoria, como veis, está caracterizada por tener en las últimas 4 líneas el valor 0001. Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar para decidir cuándo activar este chip, ¿de acuerdo? Entonces el montaje pues sería así. Las 12 líneas del bus de direcciones primeras las llevamos a las 12 líneas directamente de la memoria. Las líneas del bus de datos directamente conectadas a las líneas del bus de datos. Las líneas que sobran del bus de direcciones se llevan a un decodificador. Como queremos que esté posicionada dentro del mapa de memoria a partir de la posición 1000, pues cuando en estas líneas tengamos el número 1, se va a poner a 0 la salida del decodificador S1. Se pone a 0, entonces se selecciona el chip y ya se haría la operación de lectura, ¿no? Porque esta es una EEPROM, entonces la EEPROM pondría el dato, Output Enable ya está seleccionado siempre por defecto, ¿de acuerdo? Y entonces pondría el dato correspondiente. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, se está haciendo la habilitación del decodificador con la operación de lectura. Esto es para que la memoria solamente queda seleccionada cuando estamos realizando una operación de lectura. Y así evitamos intentar escribir en una memoria EEPROM, ¿vale? Que no tiene sentido en funcionamiento normal. La memoria EEPROM solamente estaríamos leyendo información. ¿De acuerdo? También podría hacerse de otra manera. Podríamos haber puesto el read-write directamente a Output Enable y entonces se habilitaría el chip solamente cuando se hace una operación de lectura. Si por cualquier causa intentamos escribir en una posición de memoria EEPROM, pues no va a hacer nada. No está seleccionada la memoria y por tanto no hay ningún problema. No habrá tampoco ningún cortocircuito ni nada, porque si no podría haber problemas de cortocircuito, claro. Tanto el bus de datos estaría poniendo un dato como la EEPROM que estaría seleccionada y escribiendo un dato en el bus de datos. ¿Vale? Entonces esta es la forma de conectar. Y luego un par de ejemplos de cómo conectar dispositivos de entrada-salida rápidamente, que es de forma similar, pero simplemente entrada-salida digital. Vamos a ver dos ejemplos. Pues por ejemplo, si nosotros queremos leer 8 líneas digitales, ¿vale? 8 entradas que podrían venir de 8 interruptores digitales para meter unos y ceros. Bueno, como esto es algo que vamos a conectar salidas al bus de datos de la CPU, ¿de acuerdo? Pues necesitamos que cualquier cosa que conectemos sea triestado, ¿vale? Entonces utilizamos los biestables para capturar la información y los buffers triestado para asegurar que esto, cuando no esté trabajando, estas salidas estén en triestado y no interfieran con otras cosas que tendremos por aquí conectadas en el bus de datos, ¿vale?
Entonces usamos también un circuito combinacional de codificador donde tendremos que seleccionar esa posición. En el caso más general, claro, podría ser cualquier posición dentro del mapa de memoria de 64 K. Entonces tendríamos que decodificar las 16 líneas del bus de direcciones. Mirar a ver cuándo tenemos exactamente esa dirección, ¿vale? Y cuando tengamos esa dirección pondríamos un 0 aquí en la salida, ¿no? El circuito nos daría un 0. Eso junto con un 1, perdón, aquí es una operación de lectura, entonces tendríamos un 1 aquí. Cuando aquí queramos realizar además una operación de lectura, porque es leer el dato, tendremos un 0 aquí. Entonces, cuando tengamos 0 aquí y 0 aquí en los dos, la salida de la puerta OR va a generar un 0, es decir, un flanco descendente. Entonces, los biestables D cargan el valor que hay en E0, o sea, en la entrada digital, E0 a E7, y lo pasan a la salida de los buffers triestado. ¿De acuerdo? Y entonces el micro leería el valor correspondiente. ¿Vale? Y esa sería la forma de realizar esa conexión. Como veis aquí, la decodificación de 16 bits pues sería complicada y normalmente no es necesaria. Luego vamos a ver un ejemplo simplificado. Lo mismo para una operación, para una salida digital, que queremos, por ejemplo, introducir aquí salidas que luego las podemos llevar pues a un LED, por ejemplo, para ver los valores, ¿no? O a un relé o a cualquier otro circuito. Bueno, pues podemos hacerlo también con biestables D. En este caso no necesitamos que las salidas en principio sean triestado, porque lo que estamos conectando al bus de datos son entradas, ¿vale? Entonces aquí las entradas no necesitan ser en principio triestado, ¿vale? Porque son alta impedancia y por lo tanto pues nos estaría ahí dando la información correspondiente, ¿no? Y sería lo mismo con el bus de direcciones, pues detectamos cuándo está la dirección correspondiente a esta salida digital, se genera aquí un 0 y cuando tengamos también, tendríamos el 0 aquí para hacer una operación de escritura, porque ahora el dato va en este sentido, lo pone la CPU para escribir en la salida digital, pues aquí se genera el flanco descendente y el dato se carga en los biestables y pasaría a la salida. ¿Vale? Y quedaría en la salida hasta que se realice la siguiente operación de escritura. Una vez que el micro pasa a acceder a otra posición de memoria, pues esta señal volvería otra vez a 1 y por lo tanto ahí quedaría la información almacenada hasta la siguiente operación de escritura. ¿Vale? Bueno, entonces lo que decía, normalmente en la decodificación de los buses no es necesario hacerla completa, depende un poco de la complejidad que queramos hacer en nuestro sistema, que queramos tener, lo complicado que sea y cuántas cosas queramos tener en ella. Lo que se suele hacer para distribuir el mapa de memoria de los microprocesadores es lo que se llama el paginado del mapa de memoria. Es decir, dividir el mapa de memoria en una serie de páginas en las cuales vamos a ir colocando diferentes dispositivos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí se ha dividido en 8 páginas, en 8 páginas diferentes, desde la página 0 hasta la página 8. ¿De acuerdo? Y cada una de estas páginas, pues ¿cuánto tendrá? Pues tendrá 8K, porque 8 por 8 es 64K. Cada una de las páginas es de 8 kilobytes. Entonces, el barrido dentro de cada página se hace con las líneas más bajas del bus de direcciones, que serían desde A0, aquí tendríamos la 4x3, 12, la A11 y aquí la A12, o sea, desde A0, digo bien, A11 es la A12, sí, desde la A0 hasta la A12, ¿vale? Nos sirve para hacer el barrido dentro de las diferentes páginas. Y la 13, la 14 y la 15 nos sirven para saber en qué página estamos. Eso nos da un número que está comprendido entre 0 y 7, ¿vale? Y que da directamente el número de página. Esta sería la página 0, esta sería la página 1, ¿lo veis? Número 1 aquí, y así hasta la página 7 con el número 7 en estas líneas. ¿De acuerdo? O sea que eso es lo que nos permite identificar. Y ahora ya, pues aquí podemos, en principio, lo más básico sería, podemos poner hasta 8 cosas, que pueden ser 8 chips de memoria o dispositivos de entrada-salida o lo que queramos. ¿Vale? En el sistema microprocesador, por ejemplo, 6502, es imprescindible tener aquí una zona de memoria RAM, porque en la zona esta de página 0 es donde se encuentra la pila del sistema. Entonces hay que tener aquí una zona de memoria RAM. Y también es imprescindible tener aquí una zona de memoria ROM, porque aquí en esta zona es donde se encuentran las direcciones
correspondientes a las interrupciones, lo que se llaman los vectores de interrupción. Entonces aquí hay que poner una zona de memoria ROM. Y luego ya el resto, pues ahí se podría utilizar para cualquier cosa. Vale. Y este sería cómo se haría la selección, ¿no?, del paginado. Entonces, como veis, tenemos por un lado el bus de datos, que esto va conectado a todos los buses de datos de cualquier sistema directamente. Las líneas desde A0 hasta A12 se utilizan para hacer el barrido, iría conectado a lo que serían las memorias o las unidades de entrada-salida, y el resto de líneas se llevan a un decodificador y cada una de estas salidas, pues se pone a 0 para seleccionar la página correspondiente, el dispositivo correspondiente que esté en esa página. Y bueno, la línea, lógicamente, de lectura-escritura, que también entraría en cada sistema, dentro de cada página, para hacer la operación de lectura o escritura.